En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, muy buenos días amigos televidentes que a diario nos sintonizan en esta primera emisión del noticiero de Televen. Gracias por acompañarnos a partir de este momento en el cierre de una semana informativa, pero la apertura precisamente de una agenda como es la del viernes 13 de agosto. Muy protuberante en informaciones, hay una serie de historias importantes en lo nacional y lo internacional que iremos desmenuzando para todos ustedes, pero hay unas que tienen que ver particularmente con la situación venezolana, el probable inicio de conversaciones en el día de hoy en Ciudad de México, en el Museo de Antropología, entre el gobierno y la oposición. Ya ofreceremos detalles en este sentido y otras notas que despuntan y destacan en la agenda del día de hoy. Comencemos a recorrer, ¿no? Comencemos a transitar sobre esas notas más importantes. En este caso, decía que en México, al parecer en el Museo de Antropología, se iniciarán las conversaciones de acuerdo a todo lo que dicen las notas que se publican en medios de comunicación social y también en portales de internet, y el seguimiento que aquí mismo en esta primera emisión de noticiero pues realizamos. Hay varios elementos que surgen en este caso. Por ejemplo, se anuncia la participación de Nicolás Maduro Jr., el hijo de Nicolás Maduro, en este caso, lo anunciaban ayer mismo. También anuncian la presencia de Roberto Enríquez, al parecer ya se confirma, el presidente del Partido Social Cristiano Copey, quien estaba refugiado o ha estado refugiado durante más de 3 años en la residencia del embajador de Chile en Venezuela, donde se encuentra también, por cierto, en este momento el líder y dirigente del Partido Voluntad Popular, Emilio Graterón. En este caso se ratifican los nombres. Ayer Maduro señalaba que Jorge Rodríguez será, digamos, la cabeza del grupo, tiene con toda la autoridad posible para conversaciones y probables negociaciones. Le acompaña Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, ya dijimos, Nicolás Maduro Jr., y no sabemos si hay algunas otras personas que pudieran sumarse a esta delegación oficial. De parte de los opositores, bueno, Gerardo Blay, Carlos Vecchio, Tomás Guanipa, Luis Emilio Rondón, Luis Aquiles Moreno, es lo que se ha dicho. No hay una información oficial, digamos, de los opositores, de la plataforma unitaria, como han dado en llamar, que diga estos son los que nos van a representar. A través de las redes sociales es que se ha conocido que Roberto Enríquez, presidente de Copey, habría salido ayer y se encontraría ya a esta hora en Ciudad de México. Ya veremos. Hay que estar muy atentos durante el día porque seguramente habrá informaciones. Ayer, por cierto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de México invitaba a los medios de comunicación social a la cobertura en el Museo de Antropología de esta reunión. En principio parece ser que se firmaría un documento, algo así como una carta de compromiso, quizás o carta de intención para trabajar sobre una determinada agenda. Las agendas más o menos están definidas, creo que son conocidas. Habrá detalles que no conoceremos por ahora, pero se habla sencillamente de parte de los opositores de un nuevo proceso electoral presidencial, de elecciones en términos generales limpias, transparentes, justas, con representación internacional en el país. El gobierno enfatiza y subraya el tema de las sanciones. Ayer, por cierto, el gobierno de los Estados Unidos y voceros del Departamento de Estado señalaban que, bueno, que el tema de las sanciones está directamente o proporcionalmente vinculado, bueno, a que el gobierno también dé muestras de avanzar en una agenda de consenso donde estarían, también remarcaban, presente las probables elecciones presidenciales. Se ha dicho que los factores de la oposición podrían, esto es una mera conjetura hasta ahora, no hay nada confirmado, aceptar que el proceso electoral presidencial se realice en el 2024. Otros dicen que no, que eso no es posible. Bueno, es cuestión de saber, ¿no? Por lo pronto nosotros estamos, digamos, en el medio para
ser receptores de información y poder transmitirlas, esas informaciones a todos ustedes para saber qué pasa en definitiva. Nicolás Maduro ayer, por cierto, fue severo, fue duro en el discurso, en el lenguaje, refiriéndose a los opositores, que calificó nuevamente de extrema derecha, de agentes de los Estados Unidos, de, bueno, el perfil del lenguaje o la codificación tradicional del discurso de la izquierda internacional o de la izquierda del mundo, históricamente hablando, ¿no? Pero bueno, ese más o menos fue la orientación que le dio Maduro, o la calificación que le dio Maduro a estas reuniones. Bueno, él dice que se santigua, que se persigna, que va con agua bendita, en fin. Esto forma parte un poco también de la forma como se expresan las cosas en la política nacional. Pero bueno, pendientes entonces, hay que estar al tanto de lo que pueda comenzar a llegar a través de los despachos internacionales y desde luego que en otras emisiones del noticiero de Televen, pues tendrán ustedes información en este sentido. Otro tema importante que destaca en la agenda. Ayer se conoció la comunicación última que dejó la última fiscal, en este caso de la Corte Penal Internacional, antes de marcharse y dejar el cargo al señor de apellido Karim Khan. Esto tiene que ver con el caso Venezuela. Allí se dice, sin que esto quiera decir, porque siempre se confunde y todo se hace más enrevesado desde el punto de vista de opinión pública. Allí se dice que hay elementos, existen algunos factores que invitarían a la probabilidad o posibilidad de abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en contra de funcionarios del gobierno venezolano. No es que se abre una investigación. Primero, eso no es una decisión que toma la Fiscalía. La Fiscalía prepara, ¿verdad?, todo un papel, vamos a llamarlo de trabajo, prepara un expediente, si se prefiere decir así de esta forma, que, bueno, establece una serie de lineamientos que luego otra instancia de la Corte Penal Internacional habrá de tomar. Digo esto porque se generó y comenzó a explotar por redes, se aprobó la investigación preliminar. No, todavía no se ha aprobado. Es lo que dice el documento de esta señora. El fiscal actual, Karim Khan, le podrá dar ratificación lo más pronto posible o tal vez en la reunión de países que integran la Corte Penal Internacional en el mes de diciembre pudiera entonces anunciar lo que pudiera ser la decisión final. Es confuso, ¿no? Pero no, en ese sentido todavía hay algunos otros pasos que dar. Hay algunas organizaciones no gubernamentales que, como Acceso a la Justicia, Provea, que están tratando de clarificar mejor las cosas y orientar a la opinión pública venezolana. Así que recomendamos que visiten sus páginas. Bueno, por lo demás, ayer el presidente de Colombia se refería a esto y aplaudía lo que decía el informe del anterior fiscal del CPI o de la CPI. También el fiscal del gobierno, el señor Tarek William Saab, rechazaba que se hubiese aprobado una investigación preliminar. Hizo algunas observaciones críticas sobre ese documento de la anterior fiscal, pero hasta allí. El canciller Arriaza se refería a lo que había expresado el presidente de Colombia, rechazándolo, por supuesto. Así que, bueno, habrá mucha tela que cortar en este tema, es importante, y conocer los detalles y versión definitiva. Pues, en suma, el fiscal de la Corte Penal Internacional hoy día recomienda que se abra en definitiva la investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad. Vamos al tema de la pandemia. Bueno, los números de las últimas 24 horas, al parecer 16 personas fallecidas, 951 casos y 3.764 personas, bueno, que mueren por esta terrible pandemia del COVID-19. Esa es la información oficial que tenemos en ese sentido. Estamos a la espera de que se confirme la llegada de las vacunas para continuar el proceso. Las páginas oficiales hablan de que estén pendientes de los mensajes a través de SMS que puedan llegar para la colocación de la primera dosis o tal vez la colocación de la segunda, pero eso de la segunda está como que más complicado por ahora. Además, no tiene que ver con Venezuela, pero es importante internacionalmente. Ayer se pronunció a través de un comunicado la Organización Mundial de la Salud para decir que no se debe politizar la investigación sobre el origen de la pandemia, porque
hay una confrontación abierta desde el punto de vista político y diplomático entre los Estados Unidos y China sobre el origen. Al final de cuentas, Estados Unidos cada día avanza en señalar con pie firme de que eso se generó en un laboratorio de Wuhan, los chinos lo niegan. En todo caso, hay sí la sospecha que un empleado, trabajador, científico, en fin, de ese laboratorio pudo haberse contaminado en las investigaciones que allí se realizaban. Así que pendientes, bueno, también habrá seguramente algunos otros elementos sobre cómo está en el mundo la evolución o la dinámica de esta pandemia. Retornamos a Venezuela. La Federación Médica Venezolana se pronunció de manera muy contundente en contra del estado calamitoso, según señalan, de ruina que tiene el servicio de salud público del país. Hace un recuento el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, sobre lo que al parecer han evaluado, han hechole seguimiento, han establecido sobre ese pobre estado, según refieren, que tienen los hospitales venezolanos, los hospitales públicos venezolanos. La verdad que esto es una tragedia, definitivamente, y más en el marco de la pandemia. Bueno, hay temas, por otra parte, internacionales que desarrollaremos en el segmento. También, en este caso, pues, hay información deportiva, notas significativas, en fin, de diferentes disciplinas. Y bueno, hay mucho más que estaremos presentándoles a todos ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comencemos ahora con las informaciones de lo que pues contiene la agenda. En este caso, bueno, comenzamos con las negociaciones entre gobierno y oposición. Se sentarán en una mesa de diálogo, esta vez en la Ciudad de México. La intención es buscar soluciones a la prolongada crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela. Lo que decíamos antes se ratifica en titulares. La Federación Médica Venezolana repudió que los centros sanitarios públicos del país se encuentran en condiciones deplorables. Información de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo reportó que durante el mes de julio se produjo una disminución de 26.000 barriles de petróleo por día en Venezuela si se compara con el mes anterior. Seguimos. De la información internacional tenemos lo siguiente. La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados manifestó su preocupación por la práctica en los Estados Unidos de expulsar a los solicitantes de asilo y migrantes al sur de ese país, en frontera con México. Hoy tendremos en el segmento de la entrevista como invitado a William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, y al concluir siempre tenemos varias notas de arte y espectáculos. Una de ellas, la presentadora peruana Laura Bozzo, controversial señora, podría terminar en la cárcel por delito fiscal. Esto en términos generales son algunas de las notas que destacan pues, en los titulares que ofrecemos también y en las notas en general que desarrollaremos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos a presentarles los titulares de inmediato de la prensa nacional, de la prensa internacional, información deportiva, siempre el recorrido por las corresponsalías, en este caso con la información regional. Tendremos la información también del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían a través de las redes sociales. Así que Ricardo y Adrián con ustedes. Buenos días. Buenos días, Carlos. Saludos, días. Adrián. Saludos también a nuestros amigos en casa. Que pase la indiciada, como es la frase famosa de Laura Bozzo, ¿no? Que pase el amante. Bueno, ahora se revierten los papeles, ahora la indiciada es ella. Bueno, ella ya ha estado en esa situación, estuvo mucho tiempo presa en su propio estudio, porque ella hizo un juego allí en la época de Vladimiro Montesinos y colocó que su residencia, digamos, fiscal o oficial era el estudio, y cuando la llevaron para ponerla presa, le dieron casa por cárcel y esa era su casa, el estudio. Imagínate tú. No, ¿ella sigue viviendo en México o regresó a Perú? Está en México, ¿no? Estaba en México. Sí, no sé ahora por qué estará siendo señalada por la justicia. Ya nos enteraremos en el segmento de arte y espectáculos. Mira, y ahora que hablamos de arte y espectáculos, también hay una noticia por allí, es el fin de la tutela del papá de Britney Spears, 13 años
a cargo de su hija, muy controversial también ese caso. A cargo de las finanzas de su hija, ¿no? Para ser más correcta. Y de todo, porque la tutela incluía incluso que él podía decir con quién podía salir, con quién se podía relacionar, si podía o no tener hijos, en fin, era una situación bastante bien extraña, ¿no? Y se particular. levantaron muchas suspicacias sobre ese caso, definitivamente. Bueno, eso es lo que hay en arte y espectáculos, como siempre también tiene sus controversias, pero nosotros vamos a lo que nos ocupa en este caso, que es la información de los diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar con la portada, en este caso la página web del diario El Universal. El titular principal que tienen ellos en su página web es el siguiente: Gobierno y oposición venezolana iniciarán diálogo en México a meses de elecciones regionales. Delegados de Maduro y de la oposición que lidera Juan Guaidó sostendrán este viernes un primer encuentro en la Ciudad de México en el que se espera que definan la metodología de trabajo y el cronograma para las próximas reuniones. Sobre los temas que se debatirán en el nuevo proceso de diálogo no se conocen mayores detalles. Al respecto, Maduro solo adelantó que la agenda incluye 7 puntos. En representación del gobierno venezolano asistirán el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del Estado Central de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por el lado de la oposición estarán el exalcalde Gerardo Blay como jefe de la delegación, más otros miembros de las principales fuerzas opositoras, entre ellos Carlos Vecchio, representante de Guaidó, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, y el exdiputado Stalin González. Otro tema que resalta la página web del diario El Universal estaba relacionado con la salud. La Federación Médica Venezolana denuncia carencias hospitalarias. El presidente de la Federación Médica, Douglas León Natera, denunció que los hospitales públicos están en ruina porque desde hace mucho tiempo no se les hace mantenimiento ni limpieza y están carentes de herramientas de trabajo e insumos. Esa situación, abro comillas, de calamidad ha empeorado en tiempos de pandemia en los 301 hospitales del país, incluidos los del tipo 4, donde el personal médico carece de todo para atender a los pacientes, denunció el galeno. Más adelante él hace una lista, en este caso, de los hospitales de la ciudad de Caracas que estarían en esta situación: el Clínico Universitario en la Universidad Central de Venezuela, el Pérez Carreño, los Magallanes, Periférico del Lídice, Catia y Coche. Vamos entonces ahora con la portada del Nacional. La principal información que publica el Nacional dice: Delta arrasa en Estados Unidos y el gobierno moviliza todos los recursos para impulsar vacunación. La variante Delta del coronavirus arrasa allí en Estados Unidos, donde se han disparado los contagios y hospitalizaciones, mientras las autoridades están movilizando todos los recursos en el ámbito nacional, estatal e incluso al sector privado para lograr que el máximo número de estadounidenses se vacune. El miércoles hubo 132.384 nuevos casos de COVID-19, con una media diaria semanal de 113.000 contagios. Esto supone un incremento de 24% respecto a los 7 días anteriores. Así lo anunció la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El número de ingresos en hospitales también ha aumentado 31% respecto a la semana anterior, con una media de 9.700 admisiones diarias en centros sanitarios. Amigos, revisamos ahora la portada del diario 2001, su título principal: desayunos de $1 resuelven a más de uno. Vamos a revisar lo que tiene el sumario de esta nota. Comerciantes ofrecen alternativas como empanadas, cachitos, pastelitos con café o jugo. Los precios llegan hasta a los $5. La demanda subió 50% en más de un mes. Por acá nos dicen que la música mejora el estado de ánimo, fortalece los vínculos, también relaja y potencia el sistema inmune, además de que ofrece beneficios emocionales. En la agenda, Maduro presentará sus fichas para el diálogo. Vamos ahora con la portada de Últimas Noticias. Mantienen búsqueda de 3 desaparecidos por lluvias en Los Teques. La alcaldesa de Huaycaipuro, Wisely Álvarez, informó que un equipo multidisciplinario del ayuntamiento local y la gobernación de Miranda se encuentra trabajando de forma conjunta para brindar soluciones a los sectores afectados. Se reportan 3 lesionados y 3 personas desaparecidas, de las cuales 2 están identificadas. Para este viernes se va a continuar la búsqueda, ahí tienen las imágenes.
Se activaron 2 refugios, uno en el Palacio del Deporte y otro en la Universidad Simón Rodríguez. Hasta ahora se contabiliza más de 100 viviendas afectadas, de las cuales unas 50 son pérdida total. Los sectores más afectados son Santa Eduviges, Ramo Verde, Malpaso, Los Bomberos, Colinas del Ángel, La Quebradita, Pozo de Rosas, Barrio La Cruz. En otra información que trae últimas noticias, Estados Unidos rompe récord de migrantes detenidos en julio. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron en la frontera a 212.672 personas indocumentadas en julio pasado. Informó este jueves el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien resaltó que la cifra es un número sin precedentes en Estados Unidos. La cifra de julio representa un aumento de 13%, dijo, respecto a junio, y la cifra más alta en 20 años, destacó el secretario en una conferencia de prensa desde Brownsville, en Texas. Portada de Meridiano, información deportiva, listos para la fiesta. Hablan de Miguel Cabrera, que juega hoy ante su público para llegar al jonrón 500 de su carrera. Bueno, enhorabuena para Miguel Cabrera y ojalá que así sea, ¿no? Bueno, con esto hacemos nuestra primera pausa aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bueno, nos toca iniciar revisión de diarios de circulación regional y lo vamos a hacer en el estado Vargas, el estado La Guaira, con la portada del diario La Verdad. El titular dice: la variante Delta llegó a La Guaira y a Miranda. También por acá se señala que la Unión Venezolana de Liceístas rechazan el pago del pasaje estudiantil por la Patria y señalan acá mañana sábado cierre de la celebración de los 50 años de la diócesis. Bueno, vamos al estado Carabobo con el diario La Calle. La fotografía central, tenemos allí a 2 personas pues, frente a un ventilador, hay un gigantesco ventilador. Lucifer, la ola de calor que abraza Europa, le han puesto pues, ese nombre, Lucifer. La información principal, el principal titular: los apagones arruinan trabajo desde casa. A la derecha de esta información, el loco Yu liberado de la cárcel después de 3 meses. Variante Delta es 8 veces más contagiosa. Cabezas, en 2 años, nuevos billetes no tendrán valor. Lionel Messi se entrenó por primera vez con el PSG. Y a la izquierda del periódico vemos allí a Britney. Britney se quitó de encima a su papá después de 13 años. Bueno amigos, nos toca a esta hora revisar las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Hacemos un contacto en directo con las regiones. Vamos a iniciar en el estado Sucre. Allí está Javier Ramos. Buenos días, habitantes de la parroquia Valentín Valiente en la avenida Gran Mariscal de Ayacucho, muy cerca del Colegio La Inmaculada, denuncian el grave estado de la vialidad, el cual está inundado de aguas servidas. Y ante esta situación, el gobierno municipal y regional no han hecho acto de presencia. Denuncian los vecinos que han proliferado las enfermedades tanto de la piel como respiratorias. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos desde el estado Lara informándoles que el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la ciudad de Barquisimeto, Lino Rodríguez, informó que el precio en la tarifa al pasaje urbano será establecida luego de que ésta sea aprobada por el Ministerio de Transporte a nivel nacional. Él condenó que algunos transportistas estén cobrando el precio del pasaje hasta en 1,5 millones de bolívares. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que en los municipios fronterizos, tanto Pedro María Ureña como Bolívar, frontera con Colombia, organizaciones no gubernamentales como las Mujeres de Blanco, así como comerciantes y empresarios, están convocando para mañana sábado una manifestación para seguir solicitándole a el gobierno nacional la apertura de la frontera. Esto tomando en cuenta que el próximo 19 de agosto se cumplen 6 años del cierre de los pasos fronterizos. Familias damnificadas por la caída de un árbol de caro sobre 6 viviendas en el sector Barrio Blanco acudieron a la alcaldía del municipio Guanipa, en el estado Anzoátegui, para solicitar que se les reubiquen en nuevas viviendas o se les construyan otros inmuebles.
Las personas afectadas dijeron que no han recibido ayuda de los entes gubernamentales, ni siquiera para la remoción de escombros desde el domingo pasado. Los damnificados contaron que cuando acudieron al despacho del alcalde solo fueron recibidos por la secretaria, quien supuestamente les manifestó que no había presupuesto para nada. Las personas afectadas dijeron que también intentaron conversar con el director del Instituto Municipal de la Vivienda en Guanipa, pero no fue posible ubicarlo porque supuestamente no trabajan en Semana Radical. Buenos días. En la parroquia Valle de la Pascua del municipio Leonardo Infante, tanto el gobierno regional como municipal realizan la colocación de 100 metros de tuberías para aguas servidas, lo que viene a solventar una problemática de colapso de un colector de aguas negras. En este punto del sector La Romana serán beneficiadas cerca de 300 familias de esta comunidad y de otras 5 cercanas. Esta obra también se realizará en la comunidad de Las Garcitas, en la misma ciudad, donde serán instalados 460 metros lineales de tubería. Bueno, gracias a nuestros compañeros alrededor de nuestro territorio. Con esto hacemos una nueva pausa en la primera emisión de Noticiero. 6:33 minutos de la mañana. Al regreso revisamos prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que van a llegar a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Bien, 6:36 minutos de la mañana. Vamos ahora con la prensa internacional. Nos situamos en Argentina con el Clarín. Se lee en el principal titular: Cristina culpó a Macri por el derrumbe económico e ironizó por un olvido del PJ. La fotografía es una fotografía del 14 de julio del año 2020. Hace referencia al cumpleaños de la pareja del presidente Fernández allí y dice: en la Quinta de Olivos no se respetaba la cuarentena. Cuando se lee abajo, pues dice que en el momento en que la cuarentena estaba más radical allí en Buenos Aires o en Argentina, pues el presidente se reunió en esta fiesta y dice nadie tenía tapabocas ni ninguna medida de estas, ¿no? Más abajo, con temperaturas de 48 grados, el calor asfixia el sur de Europa. A la derecha del periódico, la inflación de julio quedó en 3% y en un año ya atravesó la barrera del 50%. La cantidad de piquetes fue récord en la ciudad y en todo el país y anulan un fallo electoral del polémico juez Bento. En la parte de arriba, Messi y Mbappé, el encuentro esperado. Ahí lo tienen a los dos cara a cara. Amigos, vamos a hacer revisión ahora de la portada del diario El Mercurio de Chile. Su titular principal dice que la Cámara de Diputados rechazó por mayoría la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Más abajo hay información en materia económica vinculada a este país. Expertos alertan sobre escalada de la inflación por extensión de ayudas fiscales y eventual cuarto retiro. Nos centramos ahora en Bolivia. En el Correo del Sur, Corte Internacional de Derechos Humanos decidió su fallo. La reelección indefinida no es un derecho humano. La fotografía central, amistad, canasta de ilusiones. El capitalino resucitó anoche en la Liberbasket 2021. Vemos más informaciones. Alcalá se acerca a su objetivo del 90% de cobertura de vacunación. Gobernación y alcaldía tendrán mucho menos dinero en 2022. A la derecha, la ley aprobada en diputados fija tope al retiro de aportes a la AFP. Vamos ahora a revisar la portada del diario El Comercio que circula en Perú. Titular principal: oficialismo sufre otro duro revés en el Parlamento. Esto tiene que ver con la idea que tienen unos diputados o 3 bancadas de diputados que quieren interpelar al canciller peruano. Más abajo leemos lo siguiente: crecimiento de la economía se habría estancado en el segundo trimestre del año. Una de las gráficas nos alerta: ola de calor sofoca a los países del Mediterráneo. Vamos ahora con Adrián Barros. Gracias, Ricardo. Vamos a revisar ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevén zonas nubladas, productoras de precipitaciones y descargas eléctricas en áreas del Zulia, Monagas, Delta, Macuro, Guárico, Bolívar,
Amazonas y nuestro Esequibo. Caracas parcialmente nublado con precipitaciones. La máxima en Caracas 18 grados, la mínima 18, la máxima 30. En Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 25, la máxima 34. Maracaibo, abundantes precipitaciones con descargas eléctricas. La temperatura máxima se sitúa en 24, la mínima en 24, la máxima en 36. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Ricardo. Amigos, a esta hora nuestra acostumbrada revisión de redes sociales. Vamos a comenzar con nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Tenemos una denuncia que nos hace Estrellita. Dice: los conductores de la línea Unión Criollitos del Este no hacen la ruta completa, solo van desde el Silencio hasta Los Molinos y cobran el pasaje completo, cuando su ruta correcta es de San Martín hasta Petare, pasando por Chacaíto, Chacao y también Altamira. Por acá nos saluda Luis Martínez desde San Juan de los Morros. También nos envían saludos y bendiciones. Mira, ahí tenemos un cafecito que nos envía Mari Mainar y Edinson José Colmenares. Saludos desde Ospino, Estado Portuguesa. Más de 4 días sin una gota de agua. También saludamos a todas aquellas personas que se conectan a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Hasta ellos también nuestro saludo y agradecimiento por estar en sintonía con nosotros. Hay ya varios seguidores que han enviado sus mensajes y han enviado sus saludos. Por acá dice Lorena Jiménez: feliz y bendecido día para todos. Yasmín.eilín: feliz y bendecido viernes. Abel Sugas: hola, buenos días, bendecido día. Bueno, Yasmín también repite acá: bendecido día. Saludos a todos. Carlos. Muy bien. Bendecidos entonces. Bueno, estamos, muy bien. Estamos Vamos a recapitular, vamos Amén. A revisar titulares que en breve, al retorno, desarrollaremos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Recordemos que hoy se inician conversaciones con la firma, al parecer, de un acta de convenimiento, una carta compromiso, como quiera llamársele. Ya conoceremos los detalles entre el grupo que va a negociar, el gobierno y la oposición. Se ha anunciado que el hijo de Nicolás Maduro Jr., se incorpora junto a Jorge Rodríguez, que es el jefe de la delegación, y también Héctor Rodríguez, el gobernador del estado Miranda. No se ha dicho más, salvo que, al parecer, ya tendremos detalles en ese sentido. En el caso de la oposición se incorporaría Roberto Enríquez, presidente de COPEI, que, como ya explicamos, ha tenido más de 3 años de refugio en la casa del embajador de Chile en Venezuela. Bueno, Gerardo Blat, Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, en fin, se habló también de Enrique Capriles. Pero bueno, ya veremos si se confirma la presencia de Enrique Capriles. Maduro se refería ayer a esto, hizo pues una severa crítica al grupo opositor, a quien, volvió a calificar de extrema derecha y al servicio de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, ya decíamos también, que espera que en la medida que el gobierno haga concesiones y se dé pues un espacio de apertura para la realización de elecciones libres, transparentes, justas, entonces en esa misma medida el gobierno de los Estados Unidos iría pues cediendo espacios y desmontando las sanciones, que es punto de honor para la delegación oficial. Tendremos información también sobre la no decisión, pero sí el escrito que se conoció en el día de ayer oficialmente de la última fiscal de la Corte Penal Internacional, donde asoma que el Estado venezolano ha actuado con inacción, es decir, no ha tomado iniciativas para iniciar juicios o penalizar incluso a responsables de crímenes de lesa humanidad. Queda en manos del nuevo fiscal Karim Khan pues el que se tomen o no se tomen decisiones. Lo hará próximamente o lo hará, algunos dicen, en el mes de diciembre, cuando se reúnen los factores que integran la Corte Penal Internacional. También tenemos información sobre el tema del COVID, el resumen de la situación como está en el país, por cierto, que también ya lo citábamos antes, o se citaba antes en los titulares, que ha llegado la peligrosa variante Delta a los valles del Tuy y también al estado Vargas, o estado La Guaira, como se le llama
hoy día. Denuncias de la Federación Médica Venezolana sobre el estado de ruina de los hospitales públicos en el país. Un detalle importante que olvidé citar en la apertura: Maduro ayer estaba solicitando, atención con esto, al Banco Central de Venezuela que se sumara al nuevo cono monetario, que se acuñaran para el nuevo cono monetario, para el menudeo, monedas de 50 y 25 céntimos, pendientes con esta situación. Bueno, tendremos el segmento internacional, desde luego, también la información deportiva. En el espacio de la entrevista conversaremos con, en este caso, William Anselmi, quien es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, y siempre, pues, al final tenemos la información del arte y el espectáculo. Hay una vinculada a esta controversial presentadora peruana Laura Bozzo. Pero ya tenemos allí a Héctor en el set del noticiero de Televen. Héctor, buenos días. Buenos días, Carlos, amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? En solo minutos los detalles de las informaciones. Un amplio reportaje, como lo comenté antes, Carlos, de la situación hospitalaria, sobre todo el JM de Los Ríos, donde en los últimos días han fallecido varios niños. Ya venimos en solo minutos. Bueno, señores televidentes, vamos ahora con el detalle de las informaciones más importantes del día. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días, Adrián, amigos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Comenzamos con las noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, prometió entregar viviendas a todas las personas que se hayan visto afectadas por las recientes lluvias registradas en el país. Tenemos que garantizar la reparación de todas las viviendas que puedan ser reparables, que han sido afectadas con las lluvias, con los deslaves, con las crecidas, y tenemos que entregar vivienda a aquellos venezolanos y venezolanas, a aquellas familias que han perdido su vivienda y no pueda ser reparada. Inmediatamente entregarle vivienda. De la gran misión Vivienda Venezuela, o conseguir la vivienda y la compramos. El mandatario nacional informó que el diputado Nicolás Maduro Guerra forma parte de la comisión de diálogo que representará al gobierno en la mesa de diálogo que se instalará en México a partir de hoy. Por otra parte, el jefe de Estado propuso a la banca pública que otorgue créditos a los empresarios venezolanos en divisas extranjeras convertibles, como el objetivo de cubrir sus necesidades productivas. Bien, como acaba de mencionar Héctor, se tiene previsto que hoy viernes comiencen las negociaciones entre gobierno y oposición, que se sentarán en una nueva mesa de diálogo en Ciudad de México. La intención es buscarle una solución a la prolongada crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela, y que buscará consenso en al menos 7 puntos. Tanto el gobierno como la oposición liderada por Juan Guaidó han dado su visto bueno al proceso formal de conversaciones, el tercero de los últimos 4 años. A esta mesa se le suman otros sectores de oposición, entre ellos el que representa Enrique Capriles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, serán hasta ahora los representantes del gobierno venezolano, mientras que por la oposición estarán Gerardo Blades, Estali González, Tomás Guanipa, Luis Emilio Rondón Padre y Mariela Magallanes. Según Voces de América, el gobierno de Costa Rica sugirió esta semana la posibilidad de que alguna de sus ciudades albergue las próximas reuniones, por lo que se trataría de una modalidad de sede rotativa, similar a la que se empleó en el último proceso entre Noruega y Barbados. En cuanto a la agenda de estas negociaciones, se conoce que la oposición demanda 2 puntos principales. El primero, el debate sobre el cronograma de elecciones libres y justas que incluyan las presidenciales y las parlamentarias nacionales. El segundo es el ingreso masivo y diligente de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19 a Venezuela. Existe un tercer punto, más global, que contempla la necesidad de que haya garantías democráticas. Esa demanda incluye la liberación de los al menos 268 presos políticos, el regreso de los exiliados y la instauración de una justicia transicional. El gobierno, por su parte, ha incluido en la agenda de México 4 puntos iniciales. El primero es el levantamiento de todas las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
luego demanda el reconocimiento de todas las instituciones del país. Venezuela registró en las últimas 24 horas 951 contagios de COVID-19, todos los casos por transmisión comunitaria. Además, se reportaron 16 fallecidos a causa del virus. Así lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. La entidad que presentó más contagios fue Anzoátegui, con 202, seguidos de Bolívar con 146, Nueva Esparta con 120 y Miranda con 117. Con respecto a los estados con más números de muertes, se encuentran Anzoátegui con 4 hombres de 68, 65, 64 y 58 años, una mujer de 53 años. Continúa Miranda con 4 hombres de 85, 44, 27 y 65 años. En Yaracuy, 2 mujeres de 75 y 66 años y un hombre de 72 años. Nueva Esparta, 2 mujeres de 73 y 57 años. En Caracas, una mujer de 77 años. Y finalmente en Trujillo, un hombre de 51 años de edad a causa del coronavirus. Rusia reportó 808 fallecidos a causa del COVID-19 durante las últimas 24 horas, siendo la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Los decesos se concentran en Moscú y San Petersburgo. Rusia sufrió un auge de contagios el mes pasado. Las autoridades atribuyen este incremento a la expansión de la variante Delta. Los nuevos contagios pasaron de unos 9.000 diarios a 25.000 a mediados de julio. Pese a la campaña para que los ciudadanos acudan a vacunarse, el viernes pasado apenas 26,7% de la población había recibido al menos una dosis. La Federación Médica Venezolana repudió que los centros sanitarios públicos del país se encuentran en condiciones deplorables. El presidente de la institución, Douglas León Natera, afirmó que los hospitales carecen de herramientas de trabajo e insumos médicos, aunado a no contar con servicios de limpieza. Natera agregó que la llegada de la pandemia empeoró la situación de los 301 hospitales del país. Resaltó que las instalaciones están cerca del colapso por la falta de mantenimiento. Además, aseguró que la falla en los servicios básicos es constante, lo que a su juicio le impide al personal médico cumplir sus funciones a cabalidad. La situación de salud pública en nuestro país es un tema que debería ser tocado en el diálogo entre gobierno y oposición en México. Así lo consideran los padres de los pacientes del Hospital JM de Los Ríos, que en los últimos 7 días han presenciado la muerte de 3 niños por falta de atención. Harley Monseguelemán nos tiene el reporte. Harley. Ella es Yuleibit Acevedo, la madre de un bebé de 4 años que en 2019 fue diagnosticado con leucemia linfoide aguda y necesita un trasplante de médula. Desde entonces, dejó su casa en Maturín para mudarse a Caracas y comenzar el tratamiento para salvarle la vida a su pequeño. Este jueves decidió sumarse a una protesta en la sede de la Embajada de México en Venezuela para alzar su voz en compañía de otras madres desesperadas. Junto con su esposo, han dado la batalla para lograr el trasplante que necesita el niño. Sin embargo, esto ha sido cuesta arriba y aunque la esperanza no descansa, se siente de manos atadas. Es difícil que tu hijo te diga que no se quiere ir y que tú te sientes a esperar que más probable es que se vaya porque no tenemos respuesta de nada. Es muy difícil, de verdad, como madre, las manos cruzadas, no es justo. ¿Cuántos más tienen que morir para que se active todo? No es justo. Con lágrimas en los ojos, exige que se reactiven los trasplantes y habla no solo por su hijo, sino por todos los que lo necesitan. Duele un hijo decirte, mamá, ¿por qué me pullan? Mamá, no quiero más quimio, pero es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó y le pido a Dios que nos dé una esperanza, una luz, que alguien escuche y que nuestros hijos puedan ser trasplantados. Es incalculable la cantidad de dinero que han tenido que gastar para lograr realizar los estudios, comprar los insumos y medicamentos que requiere su bebé, debido a la falta de los mismos en el JM de Los Ríos. Nada más una hematología, un perfil 20 sale en $30. ¿Cada cuánto tienes que hacérselo? Semanal porque ellos se tienen que ver cómo van con las quimios.
son $30, más meterte las inyectadoras, si usan 10 inyectadoras al día, cada inyectadora cuesta 1.500 bolívares, cada macrogotero si se echó a perder, lo de la sangre, todas esas cosas hay que comprarlo, o sea, estamos costeando absolutamente todo. Según la Fundación Santi y sus amigos, en los últimos 4 años, 50 niños aproximadamente han fallecido por falta de trasplantes. Esta cifra aterroriza a Yuliervis Acevedo, quien espera que su hijo no forme parte de ella. Harley Monseguilemán, Televen. Amigos, hacemos una nueva pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en el estado Táchira fue capturado un sujeto que se dedicaba a robar vehículos en Cúcuta. Ya volvemos. Continuamos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, reportó que durante el mes de julio se produjo una disminución en la producción de barriles por día de Venezuela con relación al mes anterior. El informe emitido por la OPEP señala que Venezuela produjo en el mes de julio 512.000 barriles diarios, lo que corresponde a 26.000 barriles menos que los producidos en el mes de junio, cuando la cifra alcanzó 537.000 barriles diarios. Entre tanto, la organización informó que la industria de los hidrocarburos sufrió un declive económico por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se estima que la demanda de petróleo aumentará en los próximos meses debido a la reapertura de la economía tras la vacunación masiva. Transportistas de Barquisimeto protestaron debido a que encargados de estaciones de servicio no les permiten surtir gas por no tener la certificación de PDVSA. La problemática que tenemos es la siguiente, por el efecto de que nos quitaron la gasolina, no hay gasoil, muchos nos hemos visto en la necesidad de tener que salir de los carros, de las neveras, televisores, para montar un equipo de gas que se dice no es casero, porque un equipo en Direnzo es la misma bombona con todas las normas de seguridad. ¿Qué pasa? Que no tenemos la chapa. ¿Por qué? Porque PDVSA no ha venido a hacer esa revisión. Ahora, los afectados somos todos los transportistas del estado Lara, igual que a nivel nacional. Queremos que nos hagan la revisión de nuestro vehículo. Fuimos muchos que instalamos gas artesanalmente, como se dice, ¿verdad? Bueno, que nos digan, este es el equipo que van a comprar, este es los metros de tubos que necesitan, esta es la cantidad de dinero, estas son las bombonas que ustedes requieren, y muy amablemente nosotros cancelamos. En esta protesta, otros trabajadores de las rutas urbanas aprovecharon la oportunidad y denunciaron las irregularidades que existen cuando pueden surtir. Es que nosotros nos dejan muchas horas acá en espera cuando pasan los vehículos particulares, ¿verdad? Lo pasan primero que nosotros, a nosotros nos dejan largas colas aquí, espera. A veces tenemos que esperar hasta el siguiente día para poder surtir nuestros vehículos, ¿verdad? Para poder prestar el servicio a las comunidades. Debido a este problema se ven afectados la mayoría de los conductores que prestan los servicios a gran parte de la ciudad de Barquisimeto, situación que hace que los ciudadanos deban caminar largos trayectos para poder hacer sus diligencias o en su defecto retornar a los hogares. Desde el estado Lara, a Ramón Vélez, Televen. Volvemos a nuestra capital. La policía de Baruta detuvo a una mujer por sustraer insumos médicos de una clínica privada al este de Caracas. Bárbara Castellanos, de 40 años, fue aprendida luego de haber sacado del centro de salud equipos médicos y materiales quirúrgicos para comercializarlos, afectando, por supuesto, el funcionamiento de este centro de salud. Tras su detención, lograron recuperar un equipo de infusión y guantes quirúrgicos. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. En el estado Táchira fue capturado un hombre que se dedicaba al robo de vehículos en Cúcuta para luego venderlos en territorio venezolano. Las investigaciones permitieron aclarar que Edwin Villamizar, de 30 años, transportaba los vehículos de manera ilegal por las trochas. Una vez llegaba a Venezuela, consignaba documentos falsos de los carros para venderlos a través de redes sociales. Durante el procedimiento policial se logró recuperar una moto Yamaha, matrícula MAT 870, en caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público. Funcionarios de la Delegación Municipal de Tucacas, en el estado Falcón, capturaron a 3 hombres que se dedicaban al robo de ganado. Los detenidos fueron identificados como Pablo Bernardo Farfán, de 58 años, Luis Eduardo Salas Velázquez, de 27, y William José Colina Saavedra, de 22. La aprehensión se llevó a cabo en el sector Buenavista de la parroquia Sanare. Luego de que los funcionarios realizaran las pesquisas pertinentes, determinaron que los sospechosos ingresaron a una propiedad ubicada en el sector Cogollal
del municipio Jacura y sustrajeron 3 animales vacunos con la intención de comercializarlos y, por supuesto, lucrarse de forma ilícita. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de Falcón. 2 sujetos fueron detenidos en Nueva Esparta por estar presuntamente vinculados a una red de trata de personas. Los arrestados fueron identificados como Adolfo Valverde, de 51 años, y Blanca Espinosa, de 21 años, quienes al parecer se dedicaban a contactar personas con fines pornográficos. La detección se llevó a cabo en la calle Charaima tras recibir denuncias sobre la presencia de mujeres y niñas en el interior de una residencia con fines desconocidos. Durante el procedimiento, una mujer denunció que la mantenían en cautiverio después de ser contactada por una red social y obligada a realizarse sesiones de fotos con contenido sexual. 2 hombres fueron sentenciados a 29 años de prisión por estar implicados en el asesinato de la adolescente Ángela Aguirre en el estado Bolívar. 5 de los 7 implicados irán a un proceso de apelación que podría durar varias semanas luego de que el juez encargado del caso omitiera los cargos en su contra. Por lo pronto permanecerán recluidos hasta que finalicen las investigaciones. Recordemos que el pasado 23 de marzo de 2019 la adolescente desapareció luego de salir con unos amigos para celebrar un cumpleaños en un club de Ciudad Guayana. El dirigente del partido Primero Justicia, Gabriel Santana, convocó a una movilización este sábado en la Plaza Bolívar del municipio Chacao para rechazar la instauración del Estado comunal y respaldar la ley del Poder Público Municipal. Convocamos este sábado, 14 de agosto, a las 10 de la mañana, en la Plaza Bolívar de Chacao, a que nos movilicemos y nos pronunciemos en rechazo al Estado comunal. Que juntos le digamos no al Estado comunal y marquemos una hoja de ruta, de acciones, de procesos de formación, de protestas y de acciones concretas para hacerle frente al Estado comunal. Santana catalogó de incoherente el Estado comunal, que a su juicio quiere imponer al Ejecutivo Nacional. Aseguró que algunos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela no están de acuerdo con este proyecto, por lo que los invitó a alzar su voz dentro de la organización. Casas desplomadas, vías deterioradas, escaso transporte público y alto índice de inseguridad. Esto es lo que se vive en el barrio El Campito de Petare, en el estado Miranda. Nuestro reportero Manuel da Silva nos tiene los detalles. Manuel. La preocupación diaria de los habitantes del Campito es que estos terrenos cedan y queden sin hogar. Pero más allá de los daños materiales, su mayor angustia es que puedan perder hasta sus propias vidas. Esta fue una de las últimas viviendas que se derrumbó. Por suerte no dejó víctimas mortales. Son varias las casas que se han caído en los últimos 2 años, producto a filtraciones tanto de aguas hervidas como de aguas blancas. El desalojar estos terrenos para ello no es una opción, ya que no quieren pasar a ser refugiados. Hay bastante hundimiento, bastante humedad, las casas se están yendo hacia abajo por la humedad. ¿Cuántas personas usted ha visto, vecinos, que han perdido su hogar? Bastante, aquí en la comunidad casi todo Campito se está hundiendo. Bueno, allá habían como 3, 4 casas. Esta también desalojaron a todo el mundo, esta era tremenda vivienda y bueno, como tú la ves ya mira, está también a punto de caerse, de derrumbarse pues. Y tenemos miedo de que esto se vaya. Y aquí hay niños, hay personas adultas, hay personas con discapacidad que ya se nos salen de las manos. Ya la calle le hicimos que se trancara porque ya las camionetas ya no pueden pasar más por aquí. Y la mayoría de la comunidad tiene que subir caminando y bajar caminando de este lado para... Subir y bajar caminando es otra de las realidades de este sector, debido al mal estado de las vías, además del frágil terreno. Kilómetros y kilómetros deben caminar los habitantes del Campito para poder llegar a la parada más cercana conocida como El Nazareno y así poder movilizarse hacia Caracas. Aquí estábamos todos caminando pues ya que no tenemos el transporte y llega hasta acá y nos toca caminar desde El Encantado hasta acá a agarrar carro. La cuestión es que a veces no bajan los carros hasta acá y cuando no bajan nos toca subir hasta el Obelisco, que es otro sector donde es más complicado, pero es cuestión de que a veces no dejamos pasar los carros precisamente por lo que se está moviendo la tierra. Sí, aproximadamente hay personas que vienen de 3 kilómetros más abajo y vienen desde el pasaje un poquito más económico de este lado y vienen desde la parte del Encantado abajo hasta el Obelisco a cargar a buscar su carro, pues su vehículo. Además del pésimo servicio del transporte, los habitantes de este sector
denuncian el alto índice de inseguridad que se vive en estas calles, donde incluso para salir a trabajar solo llevan su comida diaria y el pasaje. Manuel da Silva, Televen. Habitantes de Carapita denuncian que el sector se encuentra olvidado por las autoridades municipales. Basura sin recolectar, calles con huecos y semanas sin agua son algunos de sus problemas. Durante nuestro recorrido, por lo menos en 1 kilómetro continuo, observamos basura tanto en las aceras como en la isla de la Intercomunal. Eso es todos los días. El bote de basura es demasiado, en varios sitios de la isla. ¿Qué cree usted que está sucediendo acá en este lugar? No sé, yo creo que hay un poco de mal servicio. Faltaría que hubieran más camiones para poder recoger todo ese poco de basura que hay, porque hay bastante. Hace 10 años recogían la basura y los camiones subían a la parte de arriba a recoger los desechos sólidos. Ahorita ni suben, ni lo recogen tampoco en la avenida. Antes teníamos contenedores y ahora no tenemos, ahora tenemos que tirarla en la calle. Es perjudicial para todo, pues, la basura, y hay que recogerla. El gobierno tiene que meterle mano a eso, pues, gente. ¿Cuánto tiempo tiene esta situación acá en Carapita con la basura? Tiene bastante tiempo. No, yo diría que ya como 2 años, 3 años más o menos esta situación. Quienes viven en la parte alta de Carapita son los que más sufren con la falta de agua. Aún así, se las ingenian para no sufrir por la ausencia del líquido. Oye, ahorita tenemos problemas con el agua a veces dura 1 mes, 2 meses sin venir y bueno, como cosa de Dios, salió un nacimiento arriba en la parte alta de Carapita que le llaman el manantial y ahí es donde la gente se va surtiendo poco a poco del agua y bueno, y pagar giseros, pagar cisterna, una cisterna vale $45 de 2.500 litros. La inseguridad también es un problema que los mantiene en alerta. Denuncian que al ocultarse el sol, el AMPA hace las suyas por la falta de alumbrado público. Esto por aquí pasas de noche y da miedo. Esto es una boca de lobo y aparte de todo eso, que no se ve un patrullaje como tal. Solamente que te das cuenta que hay un puesto de la policía y solamente ves la lucecita, pero en sí, situación tal de que esté constantemente un patrullaje, no se ve. Entonces uno como persona se arriesga a cierta y determinada hora de la noche a salir. Los semáforos fuera de servicio es otro de los problemas que se registran en Carapita. Sus habitantes le reiteran el llamado a las autoridades para que atiendan esta situación, ya que según lo que nos comentaron, hasta accidentes de tránsito fatales se han registrado en este sector. Mauricio Cruz, Televen. Bueno, hasta ahora hacemos una nueva pausa para publicidad en la primera emisión del noticiero. Al regreso, un buque carguero se partió en 2 en las costas de Japón. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde cientos de ciudadanos procedentes de Brasil y Chile se aglomeran en la frontera colombo-ecuatoriana en su tránsito hacia otras naciones, mientras las autoridades colombianas buscan mecanismos para agilizar el paso de los migrantes que nos siguen y no logran avanzar a las zonas fronterizas. La información la dio a conocer el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien destacó que la situación ha generado que las redes de tráfico de migrantes se aprovechen y cobren hasta 10 millones de pesos para pasar a los refugiados por lugares irregulares. Espinosa aseguró que la crisis económica que ha generado la pandemia ha obligado a estas personas a emigrar hacia Norteamérica. Asimismo, determinan que este éxodo difiere de la migración de venezolanos, debido a que ellos solo están transitando por el hermano país rumbo a un destino final en Norteamérica, mientras que los venezolanos, un alto porcentaje, se ha estacionado en Colombia. La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, manifestó su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos a expulsar solicitantes de asilo e inmigrantes mexicanos bajo el argumento de evitar la propagación del COVID. Según el organismo, todos los gobiernos están obligados a defender las normas y principios sobre los derechos humanos de los refugiados, recordando que recientemente lanzó una advertencia global contra las iniciativas que delegan a terceros la posibilidad y responsabilidad de asilo
o que obstaculizan el derecho a solicitarlo. Destacó que las personas a bordo de estos vuelos o estos viajes pueden tener necesidades urgentes de protección y corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades. ACNUR reitera el llamado para que Estados Unidos levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con salud pública. Los países del Mediterráneo se han visto afectados ante la primera ola de calor del año. Luego de pasar varios días de incendios, aún se encuentran en alerta por las altas temperaturas. Países como Marruecos y Argelia alcanzaron temperaturas de hasta 47 grados, dificultando así la extinción de los incendios y cobrando la vida de 69 personas. En el caso de Túnez, la temperatura superó los 50 grados. La Comisión de la Unión Europea informó la movilización de 2 aviones franceses hacia Argelia para colaborar en la extinción de los incendios. Finalmente, Grecia registró una tormenta de vientos, aunque fue breve. Ayudaron a la isla griega de Eubea, donde los bomberos se centran en sofocar rebotes que van surgiendo en distintos puntos del norte de la isla. Volvemos a nuestro continente, en Argentina, donde dio inicio la distribución de las primeras vacunas rusas Sputnik V, producidas en el laboratorio Richmond, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La información la dio a conocer la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto al jefe del gabinete, Santiago Cafiero, destacando que el laboratorio entregó más de 900 dosis del primer componente y 152.500 dosis del segundo de la vacuna rusa producida en las instalaciones de la compañía. Argentina comenzó desde la semana pasada a aplicar vacunas de otros laboratorios ante el retraso de la Sputnik V. Un buque carguero se partió en dos en las costas de Japón tras ser arrastrado por un fuerte temporal que azotaba el noreste del país. El incidente generó el derrame del combustible en el mar, el cual se esparció a unos 5 kilómetros de distancia. Según la Guardia Costera nipona, fueron rescatados los 21 tripulantes a bordo de la embarcación, quienes tenían nacionalidad china y filipina. Por otra parte, las fuerzas de seguridad marítima investigan si el barco está en riesgo de hundimiento y trabajan para prevenir una colisión con otras naves que fondean alrededor. Los Tigres de Detroit se impusieron 6-4 a los Orioles de Baltimore. Miguel Cabrera se tomó un descanso, así que seguimos a la espera de ese ansiado jonrón 500. Este jueves se dio a conocer el ranking FIFA en la que los belgas ocupan la primera posición con 1.822 puntos. 26 deportistas conforman la delegación venezolana que participará en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, que se efectuarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre, por supuesto, en Japón. Científicos del Sinai Health lograron un avance histórico en cuanto al cáncer al descubrir que se puede dividir en dos categorías. El investigador Rod Bremer explica que lo que han descubierto es que todos los cánceres tienen como denominador común la llamada proteína YAP. Asegura que la misma esté o no desactivada en el tumor es lo que determina que distintos cánceres presenten sensibilidades o resistencias a varios fármacos o tratamientos. Según estudios realizados, cuando esta proteína está activada, se necesita YAP para crecer y sobrevivir. Por el contrario, los cánceres sin la misma dejan de crecer cuando activan la proteína. La investigación indica que muchos cánceres sin YAP son muy letales, entre ellos el de próstata o el de pulmón, debido a que estos pueden saltar entre estos dos estados para evadir la terapia. Expertos consideran que tienen formas de tratar estos estados YAP off y YAP on. Podría convertirse en un enfoque general para evitar que el cáncer cambie y pueda resistir a los tratamientos farmacológicos. Twitter lanzó un nuevo diseño con cambios en su aspecto, entre los que destaca su tipografía propia. Se llama Chirp, alineada automáticamente a la izquierda y con botones de alto contraste. El nuevo diseño comenzó a aparecer desde el miércoles en su versión web y en su aplicación para dispositivos móviles. Entre sus novedades, la compañía destaca el debut de esta fuente propia llamada Chirp. Han anunciado a principios de año
que se alinea a la izquierda en todos los idiomas occidentales, de forma que resulta más sencilla de leer cuando se hace scroll, pero cambia, bueno, no cambia en las lenguas occidentales. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Ya volvemos. Nos acompaña William Anseume, él es presidente, ha compartido con nosotros en otras ocasiones, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Qué difícil, ¿verdad? Por momentos dramáticos la circunstancia que viven las universidades nacionales, las universidades autónomas, el futuro de ni siquiera a largo plazo, de muy corto plazo, pues no se puede ni siquiera visualizar, o a menos que se elabore una hipótesis absolutamente cataclísmica, William, de que se acabó la universidad venezolana y no vamos a poder seguir con ella, ¿no? Bienvenido y vamos a meternos de lleno en ese tema, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, Carlos, y gracias a quienes siguen el programa de la entrevista. Sí, es un problema que se ha venido profundizando desde la última vez que hablamos en este programa. El ataque a las universidades ha sido mucho más hondo y hemos sufrido los embates permanentes para buscar la destrucción de la universidad. Yo no considero que sea otra la intención, por cuanto los ataques son desmesurados en todo sentido, ¿no? Presupuestarios, de sueldos, han provocado la diáspora de profesores, de trabajadores, de obreros, de alumnos. Han acabado con la universidad prácticamente, y lo que estamos haciendo en las universidades es sobrevivir personal e institucionalmente. Sí, definitivamente. Pero ¿cómo hacen? Porque tú te imaginas, ya sea en el plano colectivo, William, o en el plano individual, va a llegar un momento en que la gente se agota, se agobia. No es solamente enviar el mensaje de la esperanza. Va a llegar un momento que la gente tira la toalla, dice, mira, yo no aguanto más. Eso está ocurriendo en todas las universidades. En la Simón Bolívar ha pasado recientemente un problema que ha provocado un caos institucional mucho mayor. Y es que murió el rector Enrique Planchar. Sí, señor. Y esa muerte ha provocado esa especie de disolución institucional, por cuanto las autoridades de nuestra universidad, por la falta de elecciones, que alguna vez tratamos en este programa, de hace más de una década, de impedimento de renovación de las autoridades, nos ha llevado a esta situación caótica que estamos viviendo en todas las universidades venezolanas, pero particularmente en la Simón Bolívar ahorita es muy grave la situación, por cuanto en este instante justamente no hay ninguna autoridad que haya sido electa por la comunidad universitaria. ¿Lo que es un rector interino? Ese es el problema, que falta la designación por parte del CNU del rector encargado, y eso ha provocado un caos mayor, pues, porque están tratando de resolver esa sustitución que solo le corresponde al CNU hacerla y no lo ha hecho. Entonces produce esta situación más agónica de la Simón Bolívar. Fíjate, William, un poquito para recapitular, porque hay que refrescarle a nuestros televidentes lo que está ganando un profesor. Por ejemplo, primer elemento, por su escalafón, para que lo cites, lo puedas relatar aquí, recordarlo, porque eso lo hemos hablado en otras ocasiones. El trabajo de investigación de la Universidad Simón Bolívar, tan emblemático, tan particular, tan calificado en que ha quedado, y la universidad como tal, como estructura, como planta física. Sí, digo, la destrucción ha sido sistemática y ha sido profunda. Y cuando refieres los sueldos, pues es terrible. O sea, un profesor titular, de dedicación exclusiva, con toda su investigación, toda su formación y los años de experiencia, va a pasar a ganar este mes $11 mensuales. $11 que son el sueldo básico. Lo demás son unos bonos que reparten que no tienen que ver con el sueldo, para que no se contribuya con las cajas de ahorros, con
los institutos de previsión del profesorado, que son los que cuidan la salud, con la asociación de profesores o los sindicatos. O sea, hay una desprotección sindical por cuanto no hay los recursos para atender estas necesidades que tienen todo trabajador, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, saca por ahí nada más la situación con los sueldos. ¿Para qué alcanzan $11 mensuales a una persona que tiene una trayectoria de 30, 40 años y que está dando su vida todavía por la universidad con investigaciones, publicaciones, clases, difusión pública de sus investigaciones y de sus conocimientos? Es imposible. Sí, te preguntaba también la parte de investigación, ¿en qué está eso en este momento? ¿En qué condiciones están los laboratorios, todo el proceso? No, la planta física es mejor que no hablemos de eso, ¿no? De todas las universidades venezolanas. Franco deterioro. Están totalmente destruidas. Entrar ahorita a la Universidad Simón Bolívar da tristeza, o sea, es una cuestión de deterioro físico elemental que tiene que ver con la limpieza, con las ramas, con una cosa realmente... Sí, sí. Tan bonita que era, ¿no? Tan agradable el espacio, el verdor, en fin, que uno iba con frecuencia precisamente a disfrutarlo, ¿no? Y no es la única, ¿no? Entonces, todas las universidades venezolanas están pasando por el mismo proceso de destrucción, que lo hemos visto emblemáticamente, por ejemplo, en la Central, ¿no? Sí, sí, no, la Central también es un elemento de verdad de una profunda vergüenza. Por cierto, que el tema de la asignación presupuestaria, recién escuchábamos unas declaraciones de la rectora de la Universidad Central, eso es válido, por supuesto, también a la Universidad Simón Bolívar. ¿En qué condición se encuentra? O sea, no les han entregado el dinero, la asignación, que es de lo suyo muy pobre por lo demás. No, señor. El presupuesto universitario no se sabe de dónde sale ni cuánto es. Eso es lo primero. O sea, se supone que el presupuesto nacional debería pasar por una Asamblea Nacional que garantice que esos recursos van a llegar. Y antes llegaban trimestralmente, decían los envíos. Eso no existe ahora. O sea, nadie sabe cuál es el presupuesto de una universidad, ni siquiera de la Simón Bolívar. No saben cuánto se asigna, van haciendo entregas de recursos según lo que ellos consideran. Se llevaron la nómina ahora para el sistema Patria y ya la universidad ni siquiera paga la nómina de sus empleados. O sea, es una cuestión que además atenta flagrantemente contra la autonomía universitaria. Entonces ahora uno no sabe quién le paga ni a quién reclamarle, porque no es dentro de la universidad donde ocurren esos pagos, sino a través de un abstracto sistema Patria que hace las entregas tardías, como quieren. Es un problema realmente terrible el que están padeciendo las universidades venezolanas hoy en día. Claro, William, pero escuchaba también unas declaraciones del ministro de Educación Universitaria hablando del tema de los profesores que les iban a corregir cada 3 meses el sueldo. ¿Qué información manejas tú en ese sentido? Bueno, imagínate lo que significa corregir cada 3 meses $11. O sea, de eso se trata. O sea, de 11 a 12, de 12 a 13. No, ojalá fuera así. Es que dentro de 3 meses la devaluación va a ser tal que... No, y la hiperinflación que te lo... Eso, entonces no tiene casi ningún sentido hoy en día, como no sea por la entrega, el sacrificio de quienes hacemos vida universitaria, que estamos defendiendo la universidad, que podamos atender las necesidades de investigación, de creación de conocimiento, de difusión de conocimiento, de clases, que reclaman muy bien los alumnos, ¿no? Porque los estudiantes quieren sus clases. Ahora, ¿se pierde la esperanza con esta descripción que me hace, William? No, para nada, para nada. Los universitarios, tú lo sabes muy bien porque lo eres como egresado y como profesional. Los universitarios tenemos una capacidad de lucha tremenda y lo hemos demostrado con las universidades, lo han demostrado los estudiantes, también los profesores. Tenemos una capacidad tremenda de sobreponernos a todas estas dificultades y a seguir luchando por la libertad académica y la libertad del país. Bueno, vamos a hacer una pausa, William. Conversamos con William Danselmen, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Bien, seguimos con William Danselmen, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Un tema que abordábamos antes, William, no hay la escogencia de un rector encargado después de la muerte lamentable del profesor Enrique Planchar. O sea, no hay nada que indique que ustedes puedan intuir que pueda el Consejo Nacional de Universidades tomar como decisión. Porque eso de alguna forma eso paraliza aún más la universidad como tal. Bueno, perfectamente podemos señalar que la situación de crisis institucional se ahonda, como decía antes. Tenemos esta situación en la cual el rector no ha sido designado, es una carencia que ha provocado el CNU.
no designar de inmediato al rector cuya muerte ocurrió el 27 de julio. Entonces, sustituir al rector no es cuestión fácil, eso se entiende, pero han debido hacerlo porque si no, el caos que se produce en la institución, por suerte estamos de vacaciones, también el CNU está de vacaciones, entonces tenemos que esperar a septiembre y eso hace que la cuestión aminore un poco la situación. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Porque recordarás tú también que a nosotros nos impusieron por el CNU un vicerrector externo a la Universidad Simón Bolívar, como si en la Universidad Simón Bolívar no hubiera las capacidades gerenciales, las capacidades y los profesores con sus requisitos, todos sus requisitos, con toda su honorabilidad y toda su formación y toda esta cosa, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que nos designaron un profesor que que había dado clases en las Fuerzas Armadas, en algunas de estas instituciones militares, y eso fue lo que pusieron como vicerrector académico hace 4 años, se van a cumplir en septiembre. ¿Y eso por qué tomaron esa decisión? Bueno, por llevarle la contraria, porque además lo que se quiere son las elecciones de rectores que están suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia, y entonces, bueno, esa fue la manera, porque como no habían nombrado tampoco a ese vicerrector encargado, la universidad 6 meses después de producirse la ausencia de la designación, designó después de una consulta a un vicerrector. Eso es tiempo pasado. Ahora, lo que queremos evitar es que ocurra lo mismo. Queremos que el rector de la Universidad Simón Bolívar sea de la Universidad Simón Bolívar. Es lo lógico. No puede ser que nos impongan un rector foráneo, por más que eso esté contemplado en la ley, que sea el CNU el que designe. ¿Por qué? Porque en la Simón Bolívar tenemos, como te decía, las capacidades en los profesores, las capacidades gerenciales, las capacidades en cuanto a formación, que son doctores, que tienen que reunir todos los requisitos de ley. Entonces, ¿qué hizo la Asociación de Profesores? A través de los representantes profesorales, más bien, del Consejo Directivo, solicitarle a los profesores su participación para que enviaran sus hojas de vida y pudiéramos llevarla al Consejo Directivo. Entonces, tenemos 10 personas que reúnen los requisitos, que están debidamente formados, que tienen ganas además de participar, porque con esto, ¿qué pasa? Se le lesiona el derecho político a participar a quienes desean estar en los cargos y se lesiona también el derecho de opinión a quienes debemos decir quiénes deben ocupar esos cargos. Ahora, se ha dicho en forma recurrente que esto se trata, no de ahora, desde hace tiempo, de una estrategia bien pensada, bien planificada, con el objeto de ir apoderándose en forma gradual de las universidades autónomas. ¿Crees que se refuerza esa hipótesis? Seguramente. Para ellos la universidad venezolana es una especie de flanco particular de ataque. Lo que vive la universidad venezolana es como un ataque de guerra, porque es por todos los flancos, además, ¿no? Y ese impedimento y esa imposición de autoridades que sean fichas de ellos, tienen que ver con eso. Entonces lo que queremos evitar en la Simón Bolívar es que nos impongan una nueva ficha, además foránea a la Simón Bolívar, que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, y además el tema que ya comentabas de la asfixia económica, también hay un problema serio de diáspora de profesores y estudiantes, y encima el tema de la calificación académica que va en descenso, declina la calificación académica de las universidades, sencillamente porque no hay renovación y un grupo importantísimo de profesores o se va del país o se dedica a otra actividad. Claro, y si no eliges a aquellas personas para renovar esas autoridades, no vienen ideas nuevas, no se refresca la gerencia, no se tiene una visión distinta. Pero ellos están esperando que ocurra esto, que los profesores que dirigen las universidades, que están en los cargos gerenciales, que son autoridades de la universidad, renuncien, vean después de 10, 12, 15 años qué van a hacer con su vida, porque tienen un plan obviamente en su vida, o ocurra lo que ocurrió en la Simón Bolívar, pues el deceso del rector y buscar una sustitución, que realmente lo que no queremos es que nos impongan a alguien de afuera. O sea, queremos porque tenemos la calidad y por eso llevamos 10 nombres al Consejo Directivo y que pueden ser más, porque dejamos abierta la posibilidad. Todo aquel que quiera participar de los profesores de la Simón Bolívar, bienvenidos sean para incorporarse a la lista. ¿Cómo se está haciendo con los profesores que se han marchado, William, en la Universidad Simón Bolívar, bueno, y también en el resto de las universidades, pero vamos a ubicarnos en la Universidad Simón Bolívar? ¿Quién o son sustituidos por otros o sencillamente quedan los espacios y la cátedra vacía? Es difícil esto de la sustitución, porque un profesor que tiene una experiencia de investigación de 25 años en la docencia... Muchas universidades lo que están haciendo es recontratar a los jubilados. O sea, sin los jubilados las universidades realmente estarían... La Universidad Central es un caso en un fracaso mayor, o sea, las universidades están dependiendo básicamente de los jubilados, porque ¿cómo le ofreces tú un contrato a un muchacho recién graduado
si el de máxima calificación está ganando $11 y tú le dices, bueno, venga, investigue, produzca, difunda el conocimiento, dé 3 cursos virtuales o presenciales o como sea, y yo te voy a pagar $4 o $5 mensuales y además te voy a dar unos bonitos ahí para que sobrevivas. Eso no es posible, o sea, ni siquiera para comer alcanza ahorita el sueldo de un profesor universitario. No, definitivamente. Mira, William, muchas gracias por haber recapitulado y en este caso, bueno, haber de nuevo descrito cuál es la dramática, como decía yo en la apertura, situación de las universidades autónomas en Venezuela, entre ellas, por supuesto, la que tú representas, la Universidad Simón Bolívar. Nos vamos a una pausa, al regreso, el segmento de lo actual en arte y espectáculos. Amigos, tengan todos muy buenos días. Soy Cinzia Franchisquiello y estoy lista para acompañarles en este acostumbrado recorrido por las noticias más destacadas en materia de entretenimiento nacional e internacional. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @loactualpisotv en Instagram, @loactual en Twitter y en todas mis redes como @CinciaFD. Y la mañana de hoy damos inicio a las informaciones contándoles que finalmente el padre de Britney Spears renunció a ser su tutor legal después de ostentar esta posición desde hace más de 13 años. En documentos entregados este jueves en la Corte Superior de Los Ángeles, Jamie Spears confirmó que está de acuerdo. Pasamos a otras informaciones. Les cuento que Laura Bozzo podría terminar en la cárcel por un delito fiscal. Y es que la polémica presentadora peruana fue vinculada a un proceso con prisión preventiva bajo orden de la Fiscalía General de la República de México. Según informaron medios nacionales, la conductora cometió un delito fiscal que sobrepasa los $602,000 al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Este embargo pretendía garantizar el cumplimiento de un adeudo por $690,750 y al comercializarlo incurrió en el delito de depositarlo infiel, por el que podría ser castigada de 3 a 9 años en prisión. También se sabe que el juez emitió una orden de prisión preventiva justificada en el reclusorio Santiaguito en Amoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México, al que tendrá que acudir ella misma. Lo mejor que me pasó, dirigente universitario. Pasamos a otras notas. Les cuento que Rebeca de Alba ya está en casa tras su ingreso por coronavirus. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y la presentadora mexicana de 56 años de edad no solo evoluciona de una manera favorable, sino que se encuentra ya en su domicilio descansando y reponiendo fuerzas. Además, su representante Najín Quintana explicó que está mejorando, que no ha hablado con ella, pero está en recuperación. Se espera que en solo unos días, cuando esté completamente recuperada, regrese a su trabajo como maestra de ceremonias de MasterChef Celebrity, programa del que va a estar frente, a pesar de que en las últimas semanas se especulaba con una posible salida del talento culinario que ha supuesto su vuelta a la pequeña pantalla. Bueno, pues entonces Con esta información nos despedimos por la mañana de hoy, amigos de Lo Actual. Gracias por acompañarnos. Los esperamos también en la emisión meridiana y estelar, acá en el Noticiero Televen. Bien, amigos, llegamos al fin, concluimos la primera emisión de Noticiero de Televen y hasta por esta semana, será hasta el lunes. Entonces les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Es importante que ante la presencia en el país de la variante brasilera del COVID-19 y también de la Delta, tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio con el virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento de 1.5 metros y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los sitios de riesgo medio se encuentran los sitios de trabajo, pues las personas se relajan y olvidan las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general. Ahí la aglomeración de personas puede ser desproporcionada.
Hay que evitar las reuniones familiares. Es más fácil que un conocido contagie a todo un grupo familiar a que ocurra en sitios donde abunda mucha gente. Deje las fiestas, cumpleaños y otros eventos para otros tiempos. Ahora, lo importante es que usted se cuide y cuide a los suyos. El riesgo más alto está en los ascensores, en el transporte público, bien sea en el metro o en el autobús, en los hospitales, también en centros de salud, por supuesto. Por eso recuerde lavar sus manos, mantener la distancia y, muy importante, usar el tapabocas. Y recuerde, ante cualquier síntoma debe acudir al médico. Así pues, amigos, llegamos al final de esta primera emisión del noticiero de Televen. El lunes nuevamente con todos ustedes a las 6 de la mañana. Bueno, el tapabocas. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao.